Bueno, acá estamos. Esta es una de las clases que más me gusta compartir con los hermanos, con ustedes, porque habla un poco de lo que somos y lo que hacemos. Recuerden que las clases de integración surgieron con la idea de este, justamente dar a conocer qué hacemos, en qué creemos. Ustedes vieron la clase anterior que Laura habló de nuestra creencia y de cómo ponemos en práctica lo que creemos. Y hoy vamos a estar hablando de otra cosa que nos hace iglesia. Recuerden que lo que estamos viendo es aquellas cosas que nos hacen iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué somos familia? Y porque creemos en Jesucristo, por supuesto que es el que nos salvó. Esa fue la primera clase que vimos, nuestra salvación. Después vimos la segunda clase, que es la que dio Laura. O sea, la primera clase fue la introducción, la segunda clase la salvación. La tercera clase fue lo que dio Laura el domingo pasado, que es nuestras creencias, ¿sí? Que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, ahí ustedes ya lo estuvieron viendo. Y hoy vamos a hablar de justamente esto, nuestra obra. Y en esta parte, que vamos a hablar un poco de cómo desarrollamos la obra del Señor, que el Señor nos encomendó, yo quiero que ustedes tengan en claro que, que todo esto que decimos es el intento, ¿verdad? Tenemos claridad hacia dónde ir, de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero en esa decisión de hacer lo que Dios nos manda, entra una cantidad de variables increíble. La cantidad de variables es tan variable como la cantidad de personas que se acercan a la iglesia. Cada persona es totalmente diferente. Entonces esto no es una fórmula o un protocolo que hacemos con todas. Vieron que ahora está de moda la palabra protocolo, ¿no? Por ejemplo, ahora con el protocolo de salud es que, bueno, vos te laves las manos, que te eches alcohol en gel, que uses barbijo, bueno, y eso todos lo tienen que hacer. Esto no es lo mismo. Acá nosotros tenemos los principios que ustedes van a ver hoy, van a ver cómo queremos desarrollar la obra del Señor, pero entra una cantidad de variables según la cantidad de personas, como dije, que se acercan a la iglesia, porque cada persona es diferente. Lo que sí vamos a responder para comenzar a hablar de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, es justamente preguntarnos qué es la iglesia. Y yo quiero compartirles acá algo que yo escribí para definir un poco qué es la iglesia. La iglesia no es una organización. Ustedes dicen, ¿cómo que no es una organización? Sí, no es una organización, si bien está organizada y puede llegar a funcionar como una organización. No es una institución humanitaria o una institución que trabaja por la humanidad, aunque trabaja muy de cerca con las necesidades humanas. No es una asociación, aunque sus miembros se asocian unos con otros. Tampoco es una empresa, si bien esta lleva adelante el más grande emprendimiento en todo el mundo. No es un edificio, aunque lo usamos, ¿no? Usamos el edificio, y aunque está formada por seres humanos, no es humana. La Iglesia de Cristo, por naturaleza, es sobrenatural, divina, espiritual y por sobre todo es el cuerpo de Cristo y por lo tanto un organismo vivo. No es una organización, no es una institución, no es una empresa, es un organismo vivo compuesto por personas regeneradas, o sea que han vuelto a nacer y están llenas del Espíritu Santo, que es el que da vida al cuerpo. Quiero que esto quede bien claro. Esto tendríamos que hacer un cuadrito y tenerlo ahí bien en claro qué es la iglesia, porque muchas veces la tendencia natural o la tradición, la cultura, la sociedad nos hace pensar en la iglesia como algo institucional, como una organización humanitaria, pero en realidad no tiene nada que ver con esas cosas que acabo de decir. Tiene que ver con el hecho de que la iglesia de Cristo es el cuerpo mismo de Cristo y por eso es sobrenatural. Es divina y es espiritual. Anoten después si quieren preguntar, porque seguramente puede surgir algunas preguntas cuando hacemos estas declaraciones. Dice Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, por supuesto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la Biblia encontramos varias analogías para hacer referencia a la iglesia. Un redil, el pueblo de Dios, la familia de Dios, un cuerpo, un edificio. A nosotros lo que más nos gusta de todas estas definiciones son estos últimos dos, que somos un cuerpo y que somos un edificio. Jesús mismo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así como un edificio, porque ahí fíjense lo que dice al principio el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor con la iglesia? Edificarla. Y así como un edificio, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ir desarrollándose, creciendo continuamente, y a esto se le dice justamente edificación, ¿no? Construcción. Es como, imagínense una obra en construcción. El Señor es el que dirige esta obra y el que está llevando adelante esta obra tan grande que es la edificación de su iglesia. Y acá entran varios actores, ¿no?, que vamos a irlos viendo en esta tarde. Yo voy a tratar, como les dije, estamos experimentando las clases por Zoom, porque en vivo y en directo es otra historia, donde nos podemos charlar, hablar. Acá es como que yo hago el monólogo y después ustedes tienen que tratar de retener algo para poder preguntar después, entonces es un poco más difícil. Así que yo les animo a que predispongan el corazón y anoten si les surge alguna pregunta, alguna inquietud. Y yo voy así a los palos, como fue Laura el domingo pasado, por el tema del tiempo, ¿no? Así que bueno, hacemos lo que podemos. En 1 Corintios 3, 9 y 2 al 12 dice: porque nosotros somos colaboradores, hablando de los actores en la edificación. Tengan en mente esto, que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Está bien? Subrayenlo eso. Tengan en mente toda la charla: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, Jesús. Y acá aparece el apóstol Pablo diciendo: nosotros somos colaboradores de Dios. ¿En qué? En la edificación de la iglesia. Y ustedes son, dice, labranza de Dios, pero también dice edificio de Dios. Miren, Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Pablo dice que nosotros somos el edificio. No es el templo de 143 ni nada que se le parezca. Es las personas las que componen la iglesia que el Señor está edificando. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, miren lo que va a decir Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. No es el dueño de la obra Pablo, no es el dueño de la obra Andrés. Viste que a veces dicen la iglesia de Andrés. No es ni de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, pero somos arquitectos, constructores, albañiles, somos la mano de obra de Dios, que después lo vamos a ver. Pero dice Pablo: yo puse el fundamento. Tengan ahí también este punto. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces ahí aparece un perito arquitecto que pone el fundamento. Y dice: y otro edifica encima. O sea que viene otro y comienza a edificar. Pero cada uno, mire, cómo sobreedifica. O sea, la construcción, acá vemos varios actores. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo dice: somos colaboradores de Dios. Como perito arquitecto puse el fundamento. Después viene otro y edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno, o sea, ya entro yo en la obra, en el trabajo, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es fundamental. Y justamente porque es el fundamento. Y sobre este fundamento ninguno edificare. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, etc., dice que va a ser probada la obra de cada uno. Entonces, este pasaje muestra bien en claro cuál es el proceso de edificación que Jesús está haciendo. Dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Bueno, ahí aparecen los otros actores, que después lo vamos a ver, pero ahí habla de 3 etapas: fundamentación, edificación y sobreedificación. Y esta construcción que Jesús hace a través de las personas que Él elige, si bien Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, lo hace de manera especial
a través de aquellos que Él mismo designa para esa tarea. Como bien dice el apóstol Pablo, ustedes son el edificio de Dios y nosotros somos los colaboradores de Dios. Ahora vamos a ver un poquitito estas tres etapas. La primera, la fundamentación. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. O sea, como toda construcción, el edificio, lo que vos construyas para arriba, va a ser tan fuerte como lo es la base. Si vos tenés una base débil, la construcción, todo el edificio va a ser débil, porque lo que da la fortaleza al edificio son justamente las bases. Por eso la base de nuestra vida no es otra cosa que no sea Jesucristo. Cuando uno se arrepiente, como quizás ustedes lo han hecho, y oraron y se entregaron a Cristo, ahí Jesucristo fue puesto en sus corazones como el fundamento de la vida. Pero esto no es instantáneo ni mágico. Sí espiritual, pero no mágico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay todo un proceso en el cual uno tiene que ser fundamentado. No es porque hiciste una oración, acepté a Cristo, ya estoy fundamentado. No, tiene que haber un proceso. Yo porque tire, estos días estuvimos trabajando en el fondo de casa haciendo un contrapiso, qué sé yo. Porque tire material en la tierra no significa que tenga un contrapiso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Uy, Dios, uno dice, voy a hacer un pisito, ¿viste? Me causa gracia porque a veces decimos cosas y después cuando las tenemos que hacer, eso es un laburo, mi hermano. Tuvimos que sacar tierra, paladas, ¿viste? Después tuvimos que ponerlo a nivel, después tuvimos que hacer, paliar escombro y picar escombro y un laburo, Dios. Entonces, la fundamentación es lo mismo. Uno para hacer las bases tiene que cavar a fondo, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto de fundamentar? Jesucristo no va a construir su iglesia en nuestra vida con el fundamento que ya traíamos. ¿A qué me refiero? Las enseñanzas antiguas que fueron transmitidas y que recibimos principalmente de nuestros padres, familiares, maestros, amistades, la cultura, la sociedad, las inclinaciones políticas y todos los argumentos que vinieron a nuestra vida, que nosotros los tomamos como el fundamento de nuestra vida, en lo que creemos. Vieron que nosotros la mayoría decimos, ustedes mismos lo dicen, no, yo en eso no creo. Por ejemplo, las brujas. Algunos dicen, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces creéis, ¿viste? Es una historia. Pero bueno, no me quiero meter ahí. Pero todos los que nos enseñaron de alguna manera, pusieron su granito de arena para formar el fundamento de nuestra vida. Aún las experiencias de la vida, todo eso fue formando el fundamento antiguo de nuestra vida. Y todo eso formó nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros gustos, nuestro estilo de vida, está formado por lo que creemos. No sé, por ejemplo, nosotros, los González, no digo, si no había carne en la mesa, no había comida. La verdura era para acompañar, la verdura no era comida para nosotros. Después cambié cuando la conocí a Laura y era solamente verdura. Pero es un ejemplo nada más que doy, así de todas las cosas. En cuanto a los conceptos de las mujeres, de los hombres, lo que hablábamos el otro día cuando dimos la clase y que hicimos esa mención de, ¿se acuerdan que yo mencioné los trapos de inmundicia y que eso por ahí puede afectar o chocar a las mujeres que están quizás escuchando eso por primera vez y dicen, ¿por qué nos discriminan así o por qué dicen eso tan feo, nos exponen así? Pero todas esas cosas nosotros las incorporamos como creencias por todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido. Todo esto, como dije, formó nuestra personalidad, nuestro carácter y a través de ese fundamento interpretamos la vida, el mundo, lo espiritual, a Dios. Pueden ser cosas buenas, como pueden ser cosas malas también, pero independientemente que sea bueno o que sea malo, Dios tiene un mejor fundamento para poner sobre nuestras vidas, en el cual podemos trabajar. Ahora no pueden convivir dos fundamentos, no puede estar el fundamento de nuestra antigua vida y el fundamento de Jesucristo. Tiene que ser quitado todo y puesto el nuevo fundamento.
Y ese fundamento no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. Dice... Ay, perdón. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarles de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate por el pago no consistió simplemente en oro o plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo, que no lo puse ahí, pero es eso. O sea, ahí habla de una vida vacía, de una vida sin sentido. El fundamento vacío, o sea, sin Cristo, que heredamos de nuestros padres, y del cual fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesús, tiene que ir siendo destruido a medida que el otro va siendo construido. O sea, el fundamento de Cristo. Y ahí, bueno, es donde empieza el proceso de transformación de nuestra vida. Porque no podemos ser transformados mágicamente así. Tiene que haber un proceso en el cual yo voy dejando de lado mi vida antigua, incorporando la vida nueva que el Señor me regaló. Y esto es muy fuerte porque es la vida misma, ¿no? Es la vida y la muerte. Es morir a lo antiguo para vivir en lo nuevo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo lo explica bien claro a los Gálatas que si destruían un fundamento, no podían volver a ese fundamento antiguo cuando ya comenzaron a edificar el fundamento de Cristo. No pueden volver a construir lo que destruyeron porque se convertirían en transgresores. Jesús mismo dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ahí está el nuevo fundamento, ¿no? Con el cual yo voy edificando mi vida. Que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este pasaje vemos claramente a Jesús decir que el que oye sus palabras y las hace, está edificando sobre la roca, que es Cristo, que es el fundamento. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo más. Mis padres me enseñaron que no debo dejarme pasar por encima y que debo tomar cartas en cualquier asunto que me perjudique o que perjudique a mis seres queridos y que debo hacer justicia a toda costa. Eso es lo que me enseñó mi padre. Sin embargo, Cristo dice que debemos perdonar y que no debemos vengarnos y que aún si mi enemigo tuviera hambre le tengo que dar de comer. ¡Pum! ¿No? Chocan ahí las verdades, chocan ahí los fundamentos, lo que me enseñaron con lo que enseña Cristo. Por eso es muy importante entender que no se puede poner un fundamento sobre otro fundamento. Uno de los dos debe ser desestimado, destruido, por más buenas cosas que nos hayan enseñado. Acá no estamos diciendo que todo lo que nos enseñaron nuestros padres fue malo. Estamos diciendo que lo que nos enseña Cristo es lo mejor para nuestra vida. Porque acabamos de leer que cualquiera que construye sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo, por más que vengan lluvias, vientos, ríos, por más que golpeen contra nuestra vida las cosas de este mundo, no nos vamos a caer porque tenemos un fundamento muy, muy fuerte. Bueno, entonces, uno de los dos tiene que ser desestimado. Yo prefiero el de Cristo, por eso elegimos a Cristo. Ahora están entendiendo mejor que es elegir a Cristo. No es solamente un amuleto de la suerte, Cristo. Es una forma de vida, es una nueva vida. Entonces, yo debo elegir sobre cuál fundamento voy a edificar. Edificar mis relaciones, mi familia, mi trabajo, mi servicio. Por otra parte, entonces ese sería el fundamento, ¿no? Por otra parte, el Señor a través del ministerio de su iglesia, y acá nos estamos metiendo en la obra que nosotros hacemos como iglesia, comienza un proceso de restauración, o sea, sanidad, liberación en nuestra vida, que comienza al arrepentirnos. Acá estoy describiendo cómo se mete el fundamento que es Cristo en nuestra vida. Tiene que haber restauración, sanidad, liberación. Eso comienza cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Isaías describe un poco ahí el proceso. Dice Isaías 61, que Jesús lo recitó cuando lo dieron a leer en la sinagoga.
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo lo digo así rápidamente, en la clase hablamos un poco más de todo esto cuando es presencial, pero acá por Zoom les tengo que decir que este proceso de sanidad, liberación y restauración comienza al recibir, como leíamos recién, las buenas nuevas. Y a causa de eso, cuando yo creo en Jesucristo y le entrego mi corazón, empieza a venir sobre mi vida un proceso de sanidad. Dice, vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que están con el corazón herido, partido, que están mal, que tienen el alma enferma de rencor, de resentimiento, de odio, de enojo, etc. Viene ahí una sanidad, dice, vendar a los quebrantados. Después habla de liberación, liberar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y después viene un tiempo de restauración. Dice en el versículo 4, a ver, bueno, ahí no, perdón, sí, el versículo 3 y 4 dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, en restauración, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es un tiempo de sanidad, de liberación, de restauración. Acá es donde estamos hablando siempre de personas, no estamos hablando institucionalmente de edificios, de programas, de calendarios. Estamos hablando de un proceso espiritual, que es la fundamentación. ¿Y qué hace la iglesia? Pone el fundamento en la vida de las personas a las cuales les predicamos las buenas nuevas, para que sean sanados, liberados, restaurados. Nos enfocamos principalmente en eso, en sanar, liberar, restaurar las vidas de las personas, compartiendo el Evangelio, bautizándolos, integrándolos al cuerpo de Cristo, enseñándoles, discipulándolos. Esto lo hacemos a través de las relaciones. Por eso es tan importante esto que ustedes están haciendo de participar de esta clase y también de participar de las casas abiertas virtuales. Es ahí donde tenemos la intención de hacer todo esto. No es simplemente desarrollar amistades, hacer amigos, sino es fundamentarnos unos a otros con las enseñanzas y la vida de Cristo en nosotros. En esta etapa, nuestro trabajo como iglesia es como la de un hospital, donde recibimos a los heridos de la vida, del mundo, a los que están angustiados, a los que están de luto, a los que están mal, para traer sanidad, liberación, restauración. ¿Amén? ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, si no, no quedó claro, después me dicen, porque ahora no pueden hablar. La segunda etapa es la edificación. Vos avisame, Leo, cómo vamos con el tiempo. La segunda etapa es la edificación. Sí, Andy, quedan 5 minutos de esta reunión. Si querés seguir, te aviso un minuto antes. Dale, bueno. Dale. Bueno, la segunda etapa es la edificación. Apenas comienza la fundamentación, tampoco son etapas así tan importantes. Fundamentación, edificación, sobreedificación. Hay personas que están sobreedificando su vida que necesitan afirmar el fundamento. Y hay personas que están siendo edificadas que también necesitan afirmar el fundamento. O sea, no es tan tajante, así tan cortante, ¿no? Pero apenas comienza la etapa de fundamentación y Cristo es establecido en nuestra vida como la base sobre la cual vamos a construir nuestra vida, comienza también la etapa de la edificación, donde hay otras personas que nos empiezan a enseñar, que nos empiezan a compartir las verdades, ¿sí? Porque ahí dice el pasaje que leímos, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice. El fundamento ya fue echado cuando creímos y se va firmando cada día. Y sobre ese fundamento comienza la etapa de la edificación con la ayuda de otros hermanos, que son los que nos enseñan, nos ministran, nos guían, nos oran, nos escuchan, nos comparten algún material para poder nutrir nuestra fe.
Pero tenemos que ver con qué vamos a construir, porque dice 1 Corintios 3, del 2 al 13, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En su mayoría las personas construyen la vida con estos materiales que no duran o no pasan la prueba. Madera, hojarasca, que son, como dijimos anteriormente, las enseñanzas de nuestros antepasados, las experiencias de la vida. Son materiales que no resisten la prueba. Por lo tanto, las personas que vienen a Cristo con graves problemas estructurales en sus vidas, terminan por derrumbarse. Por eso no dura el matrimonio, no dura la familia, no dura el trabajo, no dura la prosperidad, no dura nada porque las estructuras sobre las cuales nos manejamos son débiles y se vienen abajo con cualquier prueba. El trabajo de la iglesia, por lo tanto, con las personas que vienen a Cristo, es comenzar como a reedificar, que también estaba este pasaje en Isaías 61:4, que dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Y miren lo que va a decir al final, y cortamos, ¿no? O no sé cómo estamos de tiempo. Los escombros de muchas generaciones. ¿Saben qué es eso? Los intentos de nuestros antepasados de construir una familia, un matrimonio, una vida. Los intentos, pero ¿qué quedó? Escombros, no quedó nada. Quizás algunos digan, no, pero no es mi caso, mi familia, mis abuelos, estaba todo bien. Pero por más que esté todo bien sin Cristo, la vida sigue vacía. Esta reedificación tiene que ver con empezar a aprender y poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Decíamos que esta reedificación o esta edificación tiene que ver con empezar a aprender y poner en práctica las enseñanzas de Cristo, que no son para filosofar o no es para, qué sé yo, adquirir más conocimiento o saber más, sino que este conocimiento es un conocimiento práctico, es para la vida cotidiana. Y para eso hay que trabajar mucho, porque yo tengo que cambiar mis costumbres y mis formas de manejarme, mi forma de hablar, de pensar. Pero quédense tranquilos, porque en este trabajo que tenemos que hacer nosotros, el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo es el que trae ese cambio a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Leer la Biblia, aprender la palabra de Dios y tratar de ponerla en práctica. Por eso vuelvo a leer el pasaje que leímos hoy en Mateo, ahora lo cambio y lo pongo en Lucas, que dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Acá lo cambié, ¿por qué? Porque describe un poco más el trabajo, porque dice cavó y ahondó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar para poder poner el fundamento en nuestra vida. Si bien el fundamento lo ponen aquellos que nos predican el Evangelio, hay una participación activa, muy activa, de parte mía, en la cual yo tomo eso para mi vida. ¿Y qué es ese cavar y ahondar? Es realmente tratar de entender cómo poner en práctica esto que estoy aprendiendo. Por eso dice que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mis amados, estos no son mandamientos de una religión, sino son principios de vida para que podamos sobrevivir en este mundo. Otra de las facetas de la edificación tiene que ver con el empezar a interactuar con el cuerpo de Cristo. Hablando de la edificación. Ya hablamos de la fundamentación, ahora hablamos de la edificación. En este ser edificados es donde yo empiezo a cavar y a ahondar para conocer más del Señor y poder ponerlo en práctica. Pero otra de las facetas es que yo soy edificado por otros y otros son edificados por mí. Entonces tengo que tomar también ahí una decisión. Dice, miren lo que dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es acá donde empieza la vida de servicio. La actividad propia de cada miembro se refiere a que cada uno de nosotros tenemos una participación dentro del cuerpo de Cristo, o sea, algo que hacer. ¿Vos ya sabés qué tenés que hacer dentro del cuerpo de Cristo? Si todavía no lo sabés, te queremos ayudar para que lo descubras y juntos poder edificar el cuerpo de Cristo. Esto no es un activismo sin sentido, sino, dice, la actividad, la actividad propia de cada miembro. O sea, hay una actividad propia tuya, personal, que vos tenés que desarrollar y que eso va a contribuir a tu crecimiento, pero también a la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es edificarse, ¿no? Donde vos vas descubriendo tus dones, los vas desarrollando, los vas poniendo a funcionar. La vida de servicio no es solamente realizar alguna tarea o ocupar un cargo en la iglesia o estar visible nada más, sino que es una vida entregada completamente a servir a Dios en todas las áreas de tu vida, y esto se llama adoración. Cuando yo recién me convertí, la única opción de servicio que había era en el templo. O sea, si era los domingos o los miércoles. ¿Y qué era? O barrer, acomodar las sillas, no sé, orar, predicar, cantar, y después se terminaba el servicio. Pero después entendimos que la vida de servicio para Dios son las 24 horas, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, en tus estudios, y también cuando nos congregamos. Pero no es el único lugar donde podemos servir al Señor. Nuestro servicio a Dios es todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es para Él y para su gloria. Así que sea que tengamos que agarrar una pala, o tengamos que preparar o pelar cebolla, o lavar una ropa, es servicio para el Señor, todo es para su gloria. Amén. La vida de servicio es eso, una vida entregada completamente a servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y esto se llama adoración, como dijimos. Ustedes también, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ven, acá estamos siendo edificados como piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdocio. Ya hay un ministerio, un trabajo, algo que hacer, ofrecer sacrificios, ¿sí?, a Dios aceptables. Por supuesto no son sacrificios de, no se imaginen que es sacrificio de algo, de alguna cosa, ni de personas ni de animales, por favor, sino el sacrificio es tu propia vida. Entonces acá dijimos que en la etapa de fundamentación el ministerio de la iglesia tenía más que ver con un hospital donde recibíamos a los heridos del mundo y de la vida y tratábamos de sanarlos, liberarlos, restaurarlos. Acá el ministerio de la iglesia en esta etapa es más parecido al trabajo de una escuela, donde enseñamos. La del hospital ya quedó atrás, las heridas quedaron atrás, van siendo sanadas y la vida va siendo reconstruida, y ahora empiezo a funcionar sirviendo a Dios, a los demás, y la enseñanza y el aprendizaje son en esta etapa prioritarios. Amén. De la misma manera que mencionamos anteriormente, esto lo hacemos a través de las relaciones. Si no nos relacionamos con los hermanos, con el cuerpo, no vamos a ser edificados. La edificación no viene como una unción del Espíritu sobre nuestras vidas. La edificación viene por relacionarme con otra persona. Si yo no tengo participación con el cuerpo, si no me relaciono con el cuerpo, voy a quedar siempre en el hospital, siendo sanado, y siempre voy a estar mal, siempre voy a tener problemas, nunca voy a poder salir del hospital. ¿Se imaginan? Qué horrible estar siempre en el hospital, siempre herido, siempre llorando, siempre mal. En la etapa de la fundamentación, la persona se queda mirando a sí misma, sus heridas, su dolor, su sufrimiento, de lo único que habla es de eso. Cuando pasa a la etapa de edificación, yo digo estas cosas para que ustedes se den cuenta dónde están. En la etapa de la edificación ya no me preocupo tanto por mí mismo, sino que empiezo a descubrir ahora que hay otras personas, empiezo a descubrir la iglesia,
empiezo a descubrir que puedo hacer algo para ayudar a los demás. Y eso es realmente fantástico. La tercera cosa es la sobreedificación que vimos. Y llevamos llegando al final, aunque falta como media hora. Tranquilos. En tercer lugar, y como parte del proceso, estamos hablando de la sobreedificación. 1 Corintios, vuelvo a ponerlo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, somos fundamentados cuando nos predican el Evangelio, somos edificados al empezar a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y en esta instancia nuestra sobreedificación depende de nuestra respuesta al llamado de Dios a servirle a Él y poner en funcionamiento los dones que el Espíritu Santo nos dio. Es muy importante aclarar que en Cristo siempre estamos aprendiendo, no es que llegamos a un límite donde ya no aprendemos más nada. Necesitamos ser enseñados. Nosotros tenemos 35 años de casados, pero también tenemos 35 años con Laura de creyentes en el Señor. Y seguimos aprendiendo. ¿Y saben quiénes nos enseñan muchas veces? No son los profesores de un seminario, ni pastores prominentes. Los mismos hermanos nos enseñan. Cuando ellos van creciendo, se van desarrollando, se van entregando, wow, nosotros aprendemos lo que nunca aprendimos hasta ahora. Entonces, siempre somos discípulos, siempre estamos aprendiendo. Pero el proyecto de Dios para nuestras vidas, si bien siempre estamos aprendiendo, es que crezcamos, es que avancemos hasta llegar a ser como Jesucristo, hasta llegar a ser ministros, sacerdotes de Dios. ¿Sí? Dice ahí en Isaías 61:6, si se recuerdan, leímos en la fundamentación Isaías 61 del 1 al 3, en la edificación Isaías 61:4 y en la sobreedificación Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados, miren, de el quebrantado de corazón, ahora sacerdote de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo, la vida se le transforma totalmente. Antes era llamado o llamada el quebrantado o quebrantada de corazón. Mirá, ahí va el amargado, la amargada. Ahora, sacerdote, ministro de Dios. Amén. ¿Cómo cambia todo? Dios no quiere que nos quedemos en una eterna etapa de sanidad, como dijimos hoy. Si bien siempre hay cosas que sanar, ya las heridas no me manejan. ¿El problema cuál es? De las personas, que los manejan la herida. Entonces están heridos con alguien y no pueden dormir, no comen, se descomponen, se ponen mal. Cuando ven a esa persona la odian. Están siempre hablando de esa situación, de esa persona, de la herida y bla, bla, bla. La herida maneja la vida. Ahora, nosotros somos heridos continuamente, pero ya sabemos cuál es el proceso de sanidad. Entonces somos libres. Apenas somos heridos, nos curamos, nos sanamos. Dios quiere que seamos sanados, liberados y que aprendamos para después convertirnos en personas que se desarrollan, que avanzan, que crecen para llegar a ser como Cristo, transformándose en maestros, líderes espirituales, pastores, ministros, que fundamentan a otros y edifican a otras personas. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que nosotros lleguemos a servirle de esa manera. El escritor de Hebreos dice, por tanto, ya dejando los rudimentos o las cosas fundamentales de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento, ¿ven? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero ¿qué dice? Vamos adelante, no te quedes ahí. No te quedes con haber recibido a Cristo y dices, ay, qué bien que me hizo. Me encanta porque las personas que recién vienen al Señor dicen, ay, acá me siento tan bien, quiero venir a la iglesia como me siento bien y que me oran y cómo el Señor me respondió en todas las cosas y la verdad que estoy disfrutando de este tiempo.
Pero eso es un tiempo, después hay que avanzar, hay que ir por más. Este pasaje de Hebreos pone bien en claro, o deja bien en claro, que la voluntad de Dios no es que nos quedemos dando vuelta en las primeras cosas, sino que vayamos avanzando. La NTV dice, el versículo 3, en la versión NTV dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¡Wow! No nos podemos quedar. Dice también ahí en Hebreos 5, 12 y 14, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o el fundamento otra vez, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí está comparando el crecimiento de la vida espiritual con el crecimiento de una criatura, de un bebé. Lo primero que el bebé necesita es la leche. Lo primero que uno necesita cuando recién viene a Cristo es la leche. Pero no nos podemos quedar eternamente tomando leche. En algún momento tenemos que comernos un buen churrasco con ensalada, o papas fritas y huevo frito. Y lo tenemos que poder resistir. Entonces, la leche espiritual es para un recién nacido, como dijimos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. No estamos diciendo que la leche es mala, ni que estar en el estado de niñez espiritual es malo, no. El problema es quedarnos ahí. Hay que seguir avanzando. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos hablando de sobreedificación. Acá ya hay un compromiso personal. Ya no es que no necesito a los demás, sino que ahora yo soy el responsable de mi crecimiento espiritual y no puedo echarle la culpa a los demás por mi falta de crecimiento. No puedo echar la culpa a la iglesia porque yo estoy mal espiritualmente, porque ahora es mi responsabilidad desarrollarme, crecer. Como dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta madurez, según el pasaje de Hebreos, requiere por lo menos 3 cosas. La primera, tiempo. No hay que apresurar el proceso. El pasaje que leímos anteriormente de Hebreos, ¿no? No hay que apresurar el proceso. En segundo lugar, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es la única forma de hacerlo, es leyéndola y estudiándola. Y en tercer lugar, experiencia en el uso de la palabra, en discernir entre el bien y el mal. ¿A qué nos referimos con eso? Es justamente comprobar o aprobar lo que está bien y lo que está mal a través de la palabra y no de lo que a mí me parece o me gusta. Pero es todo un desafío todo esto. Por eso, como dijimos en el punto A recién, que esto, lo vuelvo a poner, lleva tiempo. No hay que apresurar el proceso. No quieran ser ya maestros o no quieran comerse un churrasco cuando todavía son bebés y necesitan la leche. Ahora, si ya estás para comerte un churrasco y no querés, entonces ya ahí empieza un problema. En 1 Pedro 5, 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. Entonces, ven, acá ya somos sacerdotes, ministros, estamos desarrollando un ministerio. Y acá quiero hacer una aclaración. No es tener un título que vos te recibís de un seminario. Nosotros estudiamos en el seminario, nos ordenaron al ministerio pastoral, somos pastores por título, función y por todo lo que ustedes quieran, y gracias por el feliz día. Pero en realidad acá lo que se está refiriendo es a algo mucho más profundo, a algo espiritual, en donde vos, sin necesidad de títulos, sin necesidad de tener un diploma de un seminario, estás desarrollando una tarea pastoral, ministrando a otros, ayudando a otros, enseñándole a otros, y eso es lo que la palabra enseña como, o lo que la Biblia dice como que somos pastores. En esta tercera etapa,
la iglesia es más parecido al trabajo de un ejército. Ya no estamos en el hospital, no estamos en la escuela aprendiendo, ahora estamos en el campo de batalla, trabajando para el Señor, sirviéndolo, enfrentando las luchas, las batallas que representa el ministrar a otras personas. Y por último, y para terminar, la mano de obra son los ministros y los santos. Dijimos que Jesucristo está edificando su iglesia y lo hace a través de lo que dice acá en la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, esta construcción Jesús lo hace a través de sus siervos y ministros, a quien él llamó y constituyó para esa tarea. Conclusión, y para terminar, repasamos. Fundamentación: Cristo es establecido en mi vida como fundamento, la iglesia funciona como un hospital. Edificación: soy edificado con la ayuda de otros hermanos, descubriendo mis dones y disponiéndome a servir, la iglesia funciona como una escuela. Y en tercer lugar, me comprometo a desarrollar un ministerio para fundamentar y edificar a otros, la iglesia funciona como un ejército. Eso no iba. Y por último, la mano de obra. La mano de obra de esta edificación es llevada adelante por todos los santos, creyentes, o sea, todos tenemos nuestra participación, que somos perfeccionados por los ministros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que decía Efesios. Fin de la presentación.